Si hablamos de evangelios, tenemos que hablar de dos tipos de evangelios, ¿ya? Unos evangelios denominados sinópticos y tres, y en segundo lugar el evangelio según San Juan. Hay puntos de contacto, pero los sinópticos, de los cuales vamos a empezar a referirnos, son evangelios que en síntesis, en resumen, ¿no? Una sinopsis, van a presentarnos toda la vida de Jesús. Pero la sinopsis es tal que toda la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, nos lo van a contar como si hubiera pasado en un solo año. ¿De acuerdo? A diferencia del Evangelio según San Juan. Les digo, por ejemplo, en Juan van a encontrar que Jesús pasó 3 Pascuas. Si pasó 3 Pascuas, ¿cuántos años duró la predicación de Jesús? Una cada año, pues 3 años. Pero los sinópticos van a ver que Jesús solamente sube una sola vez. Es decir, ¿se dan cuenta el resumen, la síntesis que hacen los evangelios? Vamos a irlo con otras palabras. Sobre un esquema, los sinópticos nos van a contar algunos elementos de la vida de Jesús pensando en los destinatarios. ¿De acuerdo? Por eso yo quisiera presentarles rápidamente el esquema general de los sinópticos. Es una especie de plantilla que más o menos vamos a encontrar en los 3 evangelios. Una plantilla que más o menos van a pasar en los 3 evangelios. En Juan, más o menos, pero hay variantes, ya las veremos después. Esta diapositiva la vamos a coger casi al final también, en noviembre, en octubre, para explicar las diferencias con Juan, que no es el caso. Vamos ahora aquí, y más o menos los 3 nos tienen esas partes. Ustedes dirán, Marcos no tiene el número 1, por supuesto, pero lo demás sí lo tienen. De hecho, debo decirles que Marcos es la plantilla prácticamente para los otros 2. Ya lo han visto, ¿no es cierto? ¿Han hablado ustedes de una fuente llamada Q? Sí, ¿no es cierto? Vamos a dejar a la bendita Q y nos vamos a ir entonces a ver el esquema general que encontramos en los 3 sinópticos. Se nos cuenta en primer lugar en Mateo y Lucas, no en Marcos, algunos elementos de la infancia. Para a continuación centrarnos en el punto 3 y 4. Los puntos 3 y 4 son los más importantes de los 3 sinópticos. Es decir, estamos refiriéndonos a el ministerio público fuera de Jerusalén y en Jerusalén. Voy a hacer un paréntesis. ¿Ya? Salimos y hablamos un paréntesis, ¿ya? Estos evangelios son escritos en el año 70 para arriba. Pero, antes de haberse dicho, de los evangelios hay una predicación apostólica. ¿Y qué es lo que ha insistido más la predicación apostólica antes de los evangelios? Debo decirles más o menos que hasta el año 60 o 50 lo que se predicaba de modo especial era la muerte y resurrección de Cristo. Sí. ¿Qué predicaron primero los apóstoles o los primeros cristianos? Lo primero que se predicó era lo sustancial: la muerte y resurrección de Cristo. ¿De acuerdo? Aprox hasta el año 60. Después los cristianos se preocuparon por conocer más de Jesús, y entonces viene toda una ola de predicación de la infancia. Pero al principio no interesó la infancia, no es que no interese. A ver, se resaltó sobre todo, fundamentalmente la predicación es la primera, la muerte, lo que conocen como misterio pascual, ¿no? Yo les pregunto, ¿por qué creen que lo primero que se predica es la muerte y resurrección de Cristo? Jesús es el Señor, el Mesías que viene a salvar a los hombres y nos hace hijos por el bautismo. Pensemos, ¿ya? Y si nos equivocamos, no importa, ¿ya? Aquí estamos para aprender. A ver, pensemos un poquito. Olvidémonos ahorita de todo esto. Dejémoslo de lado. Pensemos. Esto es el año 70, pero los primeros cristianos predicaban esto. ¿Por qué? Si nos equivocamos, no importa. Dígame usted. Creo que es por 2 motivos. A ver. Primero, porque era el hecho más reciente. Muy importante. Segundo, el más llamativo, claro. Porque era lo más trascendente y más importante. Efectivamente. Lo central es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no?
Porque gracias a todo eso el Hijo de Dios nos salva y nosotros somos hombres nuevos. La novedad del Evangelio viene por aquí, es el Mesías esperado, el Mesías que restaura al hombre. Eso es lo esencial. Pero el impacto también. Efectivamente, claro. La predicación, Jesús es el Señor. Eso es interesante. Tema querigmático. Lo dejamos de lado. ¿Y saben dónde encontramos eso? En las cartas de San Pablo. ¿Sí? En las cartas de San Pablo ustedes no van a encontrar mayor detalle de la infancia. Pablo repetirá una y otra vez que Cristo ha muerto y ha resucitado. Las cartas emblemáticas, Gálatas y Romanos, nos insistirán constantemente en el tema. Gálatas 4:4 dice lo que al llegar a la plenitud de los tiempos, el Hijo nació, voy a decirlo mejor, pero después voy a equivocar. Envió Dios a su Hijo, dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, para que fuéramos hijos por adopción. Es la única narración de San Pablo que habla del nacimiento. ¿Pero para qué? Para hablar del rescate. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, la predicación de San Pablo, en primer lugar, coge esto. Los cristianos se interesan, estamos en un paréntesis, ¿ya? Eso lo dejamos ahorita. Lo que se predica. Después, sí, es verdad, los cristianos se preocupan por conocer más de Jesús. Y entonces viene la predicación, añadido a esto, la predicación de los orígenes de la infancia. El Bautista, los apóstoles, el nacimiento. ¿De acuerdo? Y después de que uno conoce más o menos a Jesús, la obra de Cristo, un poco de su humanidad, los cristianos se van a preocupar en profundizar acerca de la naturaleza divina de Jesús. ¿Ya? Divinidad. Esto lo encontramos en las cartas paulinas. Y van a ver ustedes que de modo especial también en Marcos. De estos son precisamente testimonios Lucas y Mateo. Y esto lo van a encontrar en especial en Juan. Estamos hablando cronológicamente el énfasis que pone la predicación apostólica. Les pongo esto porque si Marcos es de los primeros, Marcos no existe la infancia. Marcos nos va a contar un tiempo en el que la predicación apostólica se preocupa sobre la vida de Jesús y el misterio pascual. ¿De acuerdo? Mateo y Lucas sí se preocuparán por el tema de la infancia. ¿Entendido esto? Cerramos este paréntesis y volvemos a nuestro texto de allá. ¿Bien? Sí. Si bien es cierto, usted explica eso, entiendo yo, no sé si más adelante lo vamos a ver, Sí. que debe haber habido algún motivo que generó la necesidad de tocar esos temas. Sí, me imagino. Aquí, yo me imagino que lo van a ver cuando vean Lucas y lo vean Mateo. Esto lo vamos a ver conmigo, sí. Pero que sepan efectivamente que hay algunas circunstancias que hacen que los cristianos, aquí no tanto, pero aquí sí. ¿Ya? Van a ver ustedes que los cristianos quieren conocer más a Jesús. Quieren conocer más a Jesús aquí. Aquí sí, les digo, aquí es una cuestión de conocimiento, aquí quizás menos el tema de la infancia, ¿no? Pero aquí sí. ¿Por qué? Porque hay algunos que se han obviado por las ramas, algunos cristianos que están diciendo que Jesús simplemente es Dios con apariencia humana. Uy, aquí sí hay otra cosa. Porque Juan me va a mostrar que Jesús es Dios y hombre. ¿De acuerdo? Pero dejamos eso para después. Yo lo que sí quería es que entendamos esto. Que primero se predica esto y aquí encontramos a Marcos. ¿De acuerdo? Esto es posterior, tomando en cuenta esto. Por eso cierro este paréntesis, ¿de acuerdo? Lo voy a borrar para un poquito más allá y volvemos entonces aquí. Esto es un elemento importante para Lucas y para Mateo. Estamos hablando de generales. Y después yo les dije, volvemos a nuestro cuadro y la predicación apostólica y por tanto los evangelios posteriormente
se preocupan por contar sobre todo el 3 y el 4. ¿Ya? El 3 y el 4. Pero, fíjense, el 3 y el 4 están antecedidos siempre por una preparación concreta que incluye las dos cosas: el bautismo y las tentaciones. Cuando hablamos del bautismo, hablamos del bautista también. ¿De acuerdo? Es el esquema que tienen los sinópticos. Haya o no haya infancia, el ministerio de Jesús se prepara con la presencia del bautista y el bautismo y con las tentaciones. Y después ya empieza también una primera parte. Hay dos momentos bastante marcados del ministerio de Jesús. En Jerusalén, ya prolegómenos a la pasión, muerte y resurrección, y el ministerio que se conoce como ministerio público. Y dentro del ministerio público también hay dos momentos importantes. ¿Ya? Les digo rápidamente. Yo creo que ustedes lo han leído, pero se los digo de todas formas. Si han leído los evangelios, Jesús, después del nacimiento, las tentaciones, empieza su predicación y Jesús empieza a tener popularidad. Claro, Jesús tiene signos, tiene palabras que mueven realmente. Marco, Mateo, se esmerará en decir que Jesús hablaba con autoridad, no como los otros, no como los fariseos, no como los maestros. ¿De acuerdo? Y entonces, la misión de Jesús está teniendo éxito, porque sobre Jesús se agolpan, alrededor de Jesús se unen un montón de personas que van viendo milagros, que van viendo cómo las palabras son palabras distintas. Es decir, en esta primera parte estamos viendo, en estas primeras reacciones, vemos éxito, entre comillas, porque la gente se va cautivando. Jesús elige a 12 y sobre los 12 va también con los demás. Llega un momento determinado en el cual Jesús les hace la pregunta importantísima: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces uno dice: Juan el Bautista, Elías, tal, tal. Y la pregunta importante: ustedes que están conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro, impulsivo él, muy bueno por cierto, le dice: tú eres el Cristo. Miren, estamos hablando de una especie de examen parcial. Es decir, ¿por qué les digo? Porque los apóstoles han estado con Jesús en los milagros, han escuchado, han visto las curaciones, han visto cómo Jesús multiplica panes. Y Pedro dice: tú eres el Cristo. Porque ellos están viendo a un Mesías triunfal. Y desde ese momento, que se llama la confesión de fe de Pedro, en un lugar llamado Cesarea de Filipo, allí cambian las cosas. Ahí hay un punto de quiebre, porque Jesús va a empezar a predicarles algo inaudito, que el Mesías va a tener que sufrir. Ahí entonces vienen los desperfectos. ¿Cómo es esto de que el Mesías sufre? Para un judío el Mesías no va a sufrir, pero Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre va a sufrir, y Pedro se da el lujo de corregirlo, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice Jesús? Quítate de mi vista, Satanás. Tú eres como los hombres, no como Dios. ¿Estamos? Punto de quiebre. Porque desde ese momento Jesús va a predicar precisamente que el Mesías va a sufrir, va a predicar cómo es su mesianismo. Y, curiosamente, desde ese momento van a empezar a tramar otros la muerte de Jesús, la entrega. Viene una serie de conspiraciones. Por eso, fíjense, es interesante ver esto de modo muy simple, porque es un esquema que se repite en los tres evangelios. En los tres se suele decir que el autor del evangelio, según San Marcos, es un tal Juan Marcos, que aparece precisamente en el texto con ese nombre. Ya les dije, en primer lugar, recuerdo que sabemos que es discípulo de Pablo, hubo una dificultad X entre Pablo y Bernabé. Bernabé se lo lleva, o él se va con Bernabé, y de algún modo llega entonces a la presencia de Pedro, y parece que acompaña a Pedro hasta ya su muerte, ¿no? Suele decirse otra cosa, que es el evangelio más antiguo. Algunos lo ponen en el 60, otros lo ponen en el 70. Bueno, no tenemos el carro católico, no tenemos el texto como tal, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que sí sabemos es que este evangelio ha sido escrito antes del año 70. Y ustedes dirán: ¿cómo saben ustedes eso? Y el tema no es complicado. En el año 70 sucede algo.
No sé si alguno de ustedes sabe qué sucede en Jerusalén, concretamente en el año 70. ¿Alguien sabe algo? Efectivamente, en el año 70, en el año 66, empezó una guerra, ¿no? La guerra se llama la Primera Guerra Judía. Nunca había pasado esto, pero los grupos de Israel como tal ya no existe aquí, ¿no? Pero los diferentes grupos judíos se unen para hacer la guerra a Roma. Y los judíos también son bien complicaditos, ¿eh? No sé si alguno de ustedes es de la familia judía, perdón, ¿no? Pero es así. Y entonces, al final, opone mucha resistencia, y en el año 70, Roma ingresa con mucho ejército a Jerusalén y destruye el templo. El general que estaba llamado Tito destruye el templo y se lleva incluso las cosas más. Entonces, esas cosas se reflejan en los otros evangelios. Aquí no hay eso. Y otro detalle más. Desde el año 70 también pasa otra cosa. El judaísmo se empieza a volver hostil a los cristianos. Hasta antes había cierta hostilidad, la podemos ver en Pablo, pero la hostilidad manifiesta ya la van a ver ustedes después de la destrucción del templo. Históricamente, los cristianos no participan de la guerra. No habría por qué hacerlo, ¿no? Entonces Israel acusa, ¿por qué no participamos? Los cristianos tenían los mismos derechos que los judíos. Sin embargo, desde el año 70 se les quita todos los derechos. Entonces el cristiano tiene que sacrificar a los dioses, el cristiano tendrá que adorar al emperador y etc. de cosas, ¿no? El servicio militar, una serie de cosas prerrogativas que los judíos no tenían. Eso hace que crezca la hostilidad entre judíos, romanos, hacia los cristianos. ¿Ya? Algo de la hostilidad entre los judíos y los cristianos lo verán en Mateo. Y la hostilidad será clarísima en Juan, pero eso es después. En nuestro evangelio, el que estamos empezando a ver, no tiene todavía esas cosas. Por eso, antes de 70. ¿Entendido por qué no? Pero no sabemos si fue el 60, 59 o perdón. Antes de 50 no parecerá decir, ¿ya? ¿Ya? Y no sabemos si es el 66, 67. No sabemos. Alrededor del año 70. Lo que sí sabemos es precisamente mirando el texto que Marcos escribe a una comunidad de origen mixto, es decir, una comunidad que está constituida por judeocristianos y cristianos que provienen también del paganismo. Se suele decir que la comunidad concreta es la comunidad de Roma, comunidad cristiana Roma. ¿Ya? Datos generales que sería bueno que tomemos en cuenta. ¿Perdón? ¿Cómo sabemos esto de cristianos de origen mixto? Por lo que dice el texto. El texto tiene muchos latinismos. ¿Ya? El texto a veces explica costumbres judías. Yo les pregunto, no es nuestro evangelio, pero si yo escribiera a los judíos, yo utilizaría para argumentar, yo utilizaría la escritura. Si ustedes fueran judíos, ¿no? Yo les escribo a ustedes, entonces yo utilizaría para argumentar, para hablar de Jesús, ¿utilizaría la escritura? ¿Y me entenderían? ¿Y tendría que explicar las cosas de la escritura? No, porque ya la conocen. Claro, eso pasa con Mateo, por ejemplo, o Juan. Pero Lucas, ¿no? Lucas escribe a cristianos, provenientes del paganismo, y entonces usa a veces la escritura, pero tiene que explicar algunas cosas. Marcos, como tiene una comunidad de origen mixto, a veces explica y a veces no. Ese es el tema. ¿Se entendió, por ejemplo? Porque hay latinismos, hay algunas explicaciones, y sobre todo las costumbres judías. Las costumbres, si yo fuera una comunidad, si mi comunidad a la cual escribo fuera de origen judío, no tendría por qué explicar costumbres, ¿no? Bueno, pues aquí explica cosas, para que vean un poquito el tema. ¿Estamos? Entonces, eso para darnos una idea general. Seguimos, ¿ya?
por favor, me interrumpen. Aquí sí nos vamos a demorar. Aquí nos demoramos bastante, porque esto sí tenemos que verlo para que empecemos a diferenciar y a gustar, ¿no? Se trata de que gustemos el Evangelio. Entonces, esto es una cosa muy bonita, muy teórica, pero si no nos sabía meternos en el Evangelio, ¿para qué estamos, no? De eso se trata. Veamos algunos detalles de lo que se encuentra aquí. Les he dicho la pausa, la haremos en 5 minutos, ¿ya? Empecemos hablando de lo literario, señalando lo siguiente: una predicación oral puesta por escrito. Sí, Marcos es un texto bastante coloquial. No sé si alguno de ustedes es profesor o profesora, pero, o de repente quizás, no sé, alguna profesora que lea las letras, si es comunicador con mayor responsabilidad, ¿no? Pero saben ustedes muy bien que el lenguaje oral es un lenguaje distinto del lenguaje escrito, ¿no es cierto? Evidentemente. ¿De acuerdo? Cuando uno quiere hacer una tesis, cuando uno quiere hacer un artículo, aunque haga de cada cosa, ¿no? Pero cuando uno quiere hacer un lenguaje escrito, se pone un poco, ¿no? A luego es un lenguaje, dependiendo del público, ¿no? El lenguaje del Trome es muy distinto al lenguaje del comercio, por ejemplo. Pero también, por otro lado, el lenguaje de una tesis, el lenguaje, por ejemplo, no sé, de un artículo, no sé, una revista X, es distinto al lenguaje que estamos teniendo en estos momentos. ¿De acuerdo? Aunque no es el caso, pero si fuera un lenguaje elevadísimo, no lo estamos haciendo, ¿no? De todos modos, hay diferencias sustanciales entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Eso ustedes lo van a ver en Lucas, lo van a ver en Mateo, pero aquí no. Aquí parece, en Lucas, en Marcos, parece que lo que se habla se escribe. Es decir, hay bastante coloquialidad. Por otro lado, hay que tener presente de que estamos hablando de un pueblo, o sea, los destinatarios no son personas saturadas. ¿De acuerdo? Entonces, es un lenguaje muy popular. Y cuando uno a veces es popular, no utiliza tantos sinónimos, ¿no es cierto? Cuando uno ya quiere dirigirse a un público distinto, va cambiando palabras, ¿no? Va haciendo conectores, se entiende la palabra conectores, ¿no? Pero claro, si ustedes repiten y como una muletilla, eso no es un lenguaje propio, eso no es un lenguaje escrito propio, ¿no? Pues en Marcos van a encontrar algunas muletillas, por ejemplo, la y. Y es tan fluido el texto, ¿bien?, que les va a parecer que prácticamente una predicación oral estuviera puesta por escrito. A continuación, inmediatamente, publicar de lugares rápidamente. Pero si era en Roma, ¿Roma qué era? No era la capital del imperio. No Sí. era, ahí no estaban todas las personas Sí, pero... más cultas, digamos, o era en las afueras de Roma, en los suburbios de Roma. Bueno, ¿Cómo es? tanto adentro como fuera siempre hay populum, ¿no? Ah, entonces Sí, estaba destinada a esas personas. sí, porque los cristianos empiezan a ser del populum. Después, lentamente, algunos cristianos que son llamadas más aristócratas, pero va dirigido al común de personas, ¿sí? En Roma. Ahora, no sabemos si fue en qué parte de Roma, sabemos que es en Roma. Nosotros tenemos más detalles, ¿no? Pero sí, es un lenguaje. Un paréntesis por lo que me está diciendo aquí, lo que me están diciendo aquí. Los evangelios son escritos con un lenguaje muy popular. No lo estamos viendo, pero el griego que se utiliza es un griego muy popular. Se llama koiné, efectivamente. Así se escribe. Para los que no saben, se escribe así, koiné, popular. Es más, debo decirles que los romanos despreciaban también los evangelios. Porque, claro, estamos hablando de que la literatura greco-romana es una literatura que es ampulosa, es delicada, hay una proporción entre los miembros, hay una formas de decirlo para no escandalizar a los destinatarios. Hay todas unas formas estilísticas muy delicadas en la escritura greco-romana. Pensemos en la poesía escénica, Cicero, cosas bien hechas, poemas bien hechos, ¿no? Los evangelios no tienen nada de eso.
Por tanto, ellos piensan, ¿no? Les digo de modo muy sencillo, cómo se están escribiendo de su Dios, van a escribir de ese modo tan populacho, ¿no? ¿Verdad que lo diga así, no? Entonces, obras que no eran muy consideradas, ¿eh? ¿Podría explicarme en qué consiste el género evangelio? ¿Cómo es el evangelio? Desde el punto de vista literario, porque ya esto era utilizado por los emperadores, ¿no? Para poder entender muy bien cómo es que los apóstoles utilizaron lo mismo que ellos. ¿Qué debemos entender por ese género literario? Por si acaso, lo que pasa es que el profesor no estuvo en la clase pasada, justo el profesor Víctor Candela explicó que la palabra evangelio sí es utilizada en fuentes paganas, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando se anuncia el nacimiento del emperador Augusto, se utiliza como evangelio, ¿no? Una buena noticia, Claro, claro. A eso se refería, pero ahora la otra pregunta es el género en sí como evangelio. Creo que es propio solo. Claro, Entonces, sí, hay una expresión, ¿no? Claro. En realidad, aunque la expresión, con una carga semántica concreta, puede referirse al mundo pagano, también, en realidad esa expresión es tomada por la Iglesia, ¿ya? Y la Iglesia hace un género, los escritores hacen un género literario particular que no lo tiene otro. El género literario evangelio es propio de la Iglesia, propio del cristianismo. O sea, el término evangelio utilizado por los helenos, digamos, la cultura greco-romana, es aplicado a la literatura por los cristianos. O sea, ellos crean el género literario. Claro. La expresión evangelio es una expresión que tiene múltiples usos, vamos a decirlo así, ¿ya? Los paganos lo usan de un modo y etc. ¿Ya? Los cristianos lo utilizan para dos cosas. Para hablar, en primer lugar, de esos textos, esas obras literarias que narran la vida de Jesús para fortalecer la fe de los cristianos. Primera acepción del término evangelio. Segunda acepción del término evangelio, utilizada no por ellos, sino más bien por San Pablo. La predicación que los apóstoles hacen de Cristo. Si quieren una tercer sentido, buena noticia en general, referida al conocimiento de Cristo, ¿no? ¿Sí? Esos son los tres, más o menos, vamos a decirlo así, dos, tres sentidos de la palabra evangelio. El género literario es propio de los cristianos, de la Iglesia, ¿no? Es una obra literaria que cuenta la vida y obra de Jesús. ¿Para qué? Para fortalecer la fe de los apóstoles. Le agradezco la pregunta porque me sirve para otra cosa. Estamos saliendo un poquito del tema, pero no importa. Un paréntesis otra vez. Ya va a entrar ahorita, ¿ya? Evangelios, entonces, ¿qué es el algo? Ya está. Predicación oral, pues volvemos al tema, ya vendrá la idea, perdón, si me escapa ahorita la idea. Predicación oral puesta por escrito. Hasta aquí estamos bien, ¿no es cierto? Eso no pasa en Lucas, en Juan, ni en Mateo. Aquí sí vamos a ver muchos detalles de esos. No me viene a la cabeza. En ese sentido, entonces, es bastante complicado. Con esto ya terminamos la primera parte. Es bastante complicado querer hacer un análisis así exacto, como podemos hacer de otros textos literarios del mundo grecorromano. Si queremos desgranar, hacer un análisis gramatical, no lo vamos a hacer, ¿no? Pero un análisis ya exhaustivo, vamos a encontrarnos con dificultades. ¿Verdad? Que sepan eso. Con todo, como es un texto muy popular, ¿de acuerdo? Las construcciones, ¿de acuerdo? Sintácticas son sencillas, elementales. Algunas las veremos por allí. Y terminamos con ese tercer punto, que vamos a verlo en un ratito. Digámoslo de modo muy simple, Marcos va al grano. No tiene que ser tanta ampulosidad, tanto decoración para su discurso, va de frente. A diferencia, por ejemplo, de Mateo y de Lucas. Es un lenguaje más estilizado, es un discurso mucho más estilizado.
Vamos a comparar entonces eso después de la pausa, ¿ya? Pero vamos a ver algunos textos para que veamos cómo Marcos va al grano, pum, de frente. ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos bien, ¿no? Ya me acuerdo de lo que le voy a decir. Hacemos una pausa de 5 minutos, ¿ya? Y después volvemos. 14. Después que fue entregado, marchó a Galilea y proclamó la buena nueva de Dios. Y pum, de frente. El contenido. 16. Bordeando el mar, yo a Simón y a Andrés. Yo lo que quisiera que vean es que no hay tanta cuestión aquí, tanto rodeo. Tanto rodeo, nada. De frente. Y después miren el 21. Llegan a Cafarnaúm. Después, 29. Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago. Versículo 32, al atardecer. 35, de madrugada, cuando era muy oscuro, se levantó, salió y fue a su lugar solitario. Capítulo 2, entró de nuevo en Cafarnaúm y empieza de frente a narrar el milagro de la curación del paralítico. 13, salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Y así podríamos verlo en todos los textos. Yo quisiera que veamos otra cosa también. Las unidades. O sea, los textos están, el Evangelio está dividido en unidades pequeñas. A veces se conoce como formas, ¿no? Un lenguaje más técnico, ¿no? Formas literarias, ¿ya? ¿Han visto ese término antes? ¿Formas literarias? Sí. Dentro de géneros hay subpartes, subsecciones llamadas formas, ¿ya? Están bien detalladas, ¿no? Miren ustedes cómo hay una separación entre párrafos, ¿no? Entre episodios. Miren, vamos al capítulo 1. Apareció Juan bautizando en el desierto, el versículo 4, ¿no? Y habla una serie de cosas que nos ubican en el desierto, ¿no? Juan lleva un alimento, tal. Miren cómo en el 9 hay un cambio. Y sucedió que por aquellos días, es decir, miren cómo hay una separación entonces de este episodio por un cambio de días, ¿no es cierto? Y un tipo de lenguaje también. Por aquellos días, y cambiamos también de localidad. No sabemos dónde, bueno, sabemos que está por el río Jordán, pero no sabemos más en realidad del Bautista, ¿no? Pero en el 9 ya se nos ubica rápidamente, ya se nos contextualiza. Jesús viene a Galilea. Y en Galilea fue bautizado. Después miren cómo el versículo 12 también nos separa ya estas unidades. Unidades para que nos estoy entendiendo. Son como temas. A eso voy. Se llaman así, unidades temáticas, es lo que quería decir. Se llaman unidades temáticas que están separadas, fíjense, por una ubicación espacio-temporal distinta. Fíjense, hay un cambio entre el 4 y 8, el 9, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Se dan cuenta? No necesariamente van a coincidir con los párrafos. Nuestras Biblias ya los van separando. Eso pasa en todos los evangelios. Pero miren aquí de modo especial, esas separaciones son más claras. En el capítulo 9 ya hay un cambio, hay una unidad temática. ¿Se fijan? ¿Y esto por qué se da? El evangelista intenta hacer algo descriptivo, algo catequético en parte, ¿no? Quiere que nos centremos en una idea concreta en cada parte, en cada unidad temática. 12, 13, miren, ya cambió. A continuación, ¿se dan cuenta del corrector? El Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto. A continuación, en el 14, ya se nos cambia otra vez, otra estructura, otra unidad temática. Después de que Juan fue entregado, marchó a Galilea, salió entonces, miren, ¿no? Y proclama la buena nueva. ¿Se dan cuenta de las unidades temáticas? El evangelista intenta hacer qué cosa con estas unidades. Intenta hacerle entender en primer lugar, está catequizándoles, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, quiere que detrás de cada episodio ustedes saquen una enseñanza. Acuérdense que para qué están los evangelios, les dije, ¿para qué están? Para fortalecer la fe. Y ahí viene lo que usted le quería decir, ¿no? En los evangelios se narra la vida de Jesús,
Pero no solamente se quiere conocer a Jesús. De lo que se trata es de que el cristiano adquiera algo de la vida de Jesús, copie algo de la vida de Jesús, o de los protagonistas, de los apóstoles, de María, en caso de Lucas, ¿se entiende? De que el apóstol, de que el cristiano se vea ahí, conozca a Jesús y procure imitar a Jesús en algo. Llevar la vida de Jesús, el tema del discipulado, está detrás, sobre todo, de este evangelio. ¿De acuerdo? Sí, padre, a Sí, mí una vez me enseñaron, pero me han dicho tantas cosas. Ya no se preocupe. Que en el Evangelio está, o sea, que en la Biblia está lo que necesitamos saber, uno. Efectivamente. Y dos, que dice de manera que quieren que sí o sí no conozca ese dato, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bautismo de Jesús en el versículo 9. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea. Entonces, se tenía que saber que vino de Nazaret de Galilea. ¿Es verdad eso? O sea, que ponen, enfatizan, justamente, no en todo te dicen el lugar, te dicen... No en todo, claro. Ya, pero acá te lo ponen para que sepamos. Sí. O sea, que es un dato importante. Digamos. Sí, aquí en Marcos sí, en otros evangelios no necesariamente. ¿Por qué? Porque se va a ver que la predicación de Jesús es una predicación exitosa en Galilea, ¿Ya? no tanto en Jerusalén. Entonces lo sacan. Claro, más que lo sacan, bueno, a ver, realmente en la realidad Jesús tiene éxito ¿Ya? en Galilea. ¿Y qué es Galilea, por cierto? Es un paréntesis lo que estamos viendo, ¿ya? Pero gracias por la pregunta. ¿Qué Galilea es una zona de judíos o una de paganos? Galilea es una zona de paganos, Galilea de gentiles, se llama Mateo. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles. Entonces, miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno, lo digo yo, o sea, lo dice. La predicación de Jesús está teniendo éxito en Galilea. ¿Qué hay en Galilea? ¿Hay más? ¿Paganos o judíos? Ah, sí, está bien, sí. Pero entonces, ¿qué estoy diciendo? Que los judíos que deberían ser receptivos, ¿qué pasa? No lo son. Eso es lo que está diciéndonos detrás del evangelista. Nos está señalando que precisamente la misión de Jesús tiene éxito entre los paganos, entre comillas, y entre aquellos que tienen un corazón sencillo. ¿Quién es Jerusalén? Para la mentalidad de los evangelios es el lugar del judaísmo oficial. Cuando el judaísmo oficial, ¿lo de quiénes? Fariseos, saduceos, maestros de la ley. ¿Estamos? Los que se supone que deberían reconocer a Jesús, ¿no es cierto? Pero no lo reconocen. ¿Estamos? Entonces, el evangelista, efectivamente, en la realidad, la predicación de Jesús tiene éxito en las zonas aledañas a Jerusalén, en la que no necesariamente predominan los judíos, y sobre todo el judaísmo oficial. Es decir, que el evangelio de Jesús lo recogen los sencillos. A Jesús lo comprenden más los sencillos. Y hay fariseos que no lo son. Si han estado en esos días, se habrán dado cuenta un poquito también del tema, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por allí vamos. Entonces, a Marcos, a Mateo y a Lucas les interesa hablar de, sobre todo a Mateo y a Marcos, de la importancia de Galilea. Galilea es sinónimo de lugar de gente sencilla, paganos muchos de ellos, la gran mayoría, pero gente sencilla. Cafarnaúm, igual, otro lugar importante. Jerusalén es el lugar de la pasión, el lugar del judaísmo oficial, de la dureza del corazón, vamos a decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso cambia un poquito en Lucas, por si acaso, un poquito en Lucas, pero más o menos referido entonces a el tema de la situación geográfica. ¿Y qué relación nos puede, o sea, cómo es esa relación que usted nos puede explicar en relación a digamos, en el contexto de que Jesús nos enseña a ir caminando, ¿no? Porque ¿por qué tanto habla Marcos de lugares y lugares y lugares? Bueno, en realidad todos los evangelios hablan de lugares, ¿ah? Claro. Lo que pasa es que Marcos es más sintético y por eso verán todos esos cambios. En Mateo la narración es mucho más extensa, por otro lado, y por otro lado, más bien el tema del caminar es un tema más clásico para Lucas. Cristiano es una persona que está en camino, la mentalidad lucana.
En Marcos no, Marcos porque es más sintético. Por eso ve usted una confusión de lugares. En Marcos se interesa en aislar esas unidades temáticas. Acuérdense que estamos hablando de una predicación oral. Usted cuenta un acontecimiento para contar después ¿qué cosa? Una enseñanza. Eso es lo que está pasando. ¿Estamos? ¿Sí? Seguimos, para que vean ustedes, para que vean el tema. Miren incluso cómo cambia en el 16 esa unidad temática. Bordeando el mar, ya pasó, está en el mar de Galilea, y cambian los personajes y tienen otra enseñanza, otro texto, otra razón de ser, lo que dice allí. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, y bueno, se llamó a los apóstoles, ¿no? Y después miren cómo el 21 cambia. Están en el lago, ¿no es cierto? Más o menos están bordeando el mar de Galilea, y después, miren, 21, cambio de localidad, llegan a Cafarnaúm. Es más, la unidad temática, fíjense, no solamente es por el lugar, miren el tiempo. Al llegar el sábado, entró en donde, en el lugar todavía más específico, una sinagoga. ¿Sí? Y ahí narran, una vez que les han colocado espacio temporalmente, empieza la narración. Termina, y miren ustedes en el 29, otra vez cambio, ¿se dieron cuenta? 29, salió de la sinagoga, cambió el lugar, hay otro acontecimiento. Es decir, lo que yo quisiera que entendamos es esto, que hay una sucesión de acontecimientos separados. ¿Se dan cuenta? Es una historia, imagínense ustedes, un grupo de personas, un personaje, un narrador de historias que está contando las historias una tras otra. Eso es lo que pasa en Marcos. ¿Estamos? Una tras otra las historias. Algunas más extensas, otras más pequeñitas. Y miren entonces el afán, aunque quizás no es, este evangelio no es el prototipo del catequético, pero algo de sí tiene, porque estamos hablando de predicación oral, ¿no es cierto? Miren, vayamos a su texto. Miren, que se nos narra entre el 21 y el 28. Capítulo 1, versículo 21-28. ¿Cuál es el título que tiene? A un endemoniado. Es un exorcismo, es un relato de exorcismo. ¿Estamos? Sigue. Del 29 al 31 es un relato de curación. A ver, fijémonos esa idea, ¿eh? Se nos ha concretado un relato de exorcismo. A continuación se nos ha narrado un relato de curación. Vayamos al 32 al 34. Y miren cómo está resumiendo el tema. Al atardecer, ya nos cambió de espacio, ¿se dan cuenta? El tiempo, a la puesta del sol, le trajeron a todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Y miren lo que dice, Jesús curó a muchos que se encontraban mal y expulsó muchos demonios. Eso se llama sumario. ¿Se han dado cuenta? Miren, del 21 al 28 nos ha narrado un exorcismo. Del 29 al 31 nos ha narrado una curación. Del 32 al 34 nos está diciendo Jesús curó a muchos y exorcizó a muchos. ¿Se han dado cuenta o no? Es una síntesis de la primera parte, porque a continuación continúa hablando de otras curaciones. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta de ese esquema? Ese es Marcos. Historia tras historia contándoles. Imagínense ustedes, no es lo mismo un grupo de personas, un narrador de historias que está sentado y le está contando historias. Eso es. Eso que se hace oral, lo pone por escrito. ¿Y eso repite? Con frecuencia se repite. Sí. Sobre todo en esta primera parte, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este estilo de su narración? Es un estilo muy directo, contando historias, para que, como me preguntaste hace un momentito, para que el público, el escenario fije un acontecimiento de la vida de Jesús y saque una enseñanza de ese momento. Ese es el tema. ¿Para qué narrar una historia? La moraleja de la historia, vamos a decirlo así, ¿no? Para contar algo detrás. Algo para conocer a Jesús y algo para mí también. Esa es otra cosa, ¿no? Para conocer a Jesús y algo que me involucre a mí también en la historia. Ese es el tema. Y hace también que sea más atractivo. Claro, por eso después veremos algunos milagros coloridos. Muy interesante, que está por ahí abajo. ¿Hasta aquí bien? Eso, bueno, tiene sus bemoles también, no todo pensamos que es así todo exactito, ¿no? Pero
para que veamos en esta primera parte, porque claro, miren ustedes, el autor no es ningún tonto, ¿eh? ¿Qué quiere lograr en el auditorio? ¿Qué quiere lograr a sus destinatarios que están leyendo? ¿No cree que quiere lograr una expectativa? Claro. Primero está contándoles un exorcismo, está resumiendo y sigue contando milagros. Es más, que sepan que los va a contar con mucho detalle para que el narrador se meta, para que el destinatario se meta, se sienta fascinado por la vida de Jesús y se involucre en la vida de Jesús. Ese es el tema de Marcos. ¿Estamos? ¿Hasta aquí bien? Y vamos a otra cosa que precisamente va a ayudar a que el autor, que el narrador se meta, a que el destinatario se meta. Aquí quizás vamos a tener una serie de dificultades, espero que no. A ver, ¿alguien me puede leer el versículo 1, 12 y 13? Aquí vamos a tener quizás algunas variantes con sus Biblias. 1, 12 y 13. Y fíjense en los verbos. Alguien, por favor, que por caridad pueda leer usted. A continuación, el espíritu le empuja al desierto. Ya. Y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Ya. Esto es muy sencillo. Sabemos cuál es la idea. La idea es mostrarles que ciertamente Jesús es firme en la tentación. Esto será más desarrollado en Lucas y Mateo, ¿saben? ¿No? Hay las 3 intervenciones del diablo, pero aquí no. Aquí es sintético. Pero no me interesa ahorita esto. Veamos los verbos. ¿En qué tiempo está el primer verbo? A continuación, el espíritu. Presente. Presente. Segundo verbo, versículo 13. ¿En qué tiempo está? Pasado. El siguiente, siendo tentado, bueno, ya estaba pasado, ¿no? Entonces, una narración de una historia, en principio es en pasado, ¿no es cierto? Sí, bueno. Claro, ayer estuve ¿no? Ayer en la noche se fue la luz en Pueblo Libre, vino a las 4 de la tarde, a las 5 me puse a lavar la ropa, a continuación a las 7 fue a cenar, ¿sí? Los verbos están en pasado. Y aquí no es que Marcos se haya equivocado, ¿va? Por si acaso, ¿ya? Lo hace a propósito. Ha habido un cambio de tiempo verbal. Debería ser pasado y a veces utiliza el presente. ¿Se dan cuenta? Ese es su primer detalle. Vamos a otro, ¿ya? Importante. En algunos casos hay, en otros no. Versículo 21 del capítulo 1, miren. El verbo es llegar. ¿Está en presente o en pasado? Presente. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la sinagoga, quedaban asombrados. Y continúa el texto, ¿no? Dio un fuerte grito, todos quedaron pasmados. ¿Qué es esto? Todo en pasado. Pero empezó en presente, ¿no? No es una equivocación de Marcos. Marcos intencionadamente ha cambiado el tiempo verbal. Vamos a más, ¿ya? Vamos a hablar algunas cosas más. Versículo 29 y 30. Dice: cuando salió de la sinagoga, se fue, pasado, con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. No está ubicando. 30. La suegra de Simón estaba en cama y con fiebre y le hablan de ella. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo cambió el verbo? Le hablan. Es decir, que está intencionado, ¿no? Se acercó y tomando la mano le levantó. Todo pasado. ¿Se dan cuenta que hay algunos momentos en los que el autor utiliza el tiempo presente? Ya, eso es más evidente en otros momentos. Por ejemplo, 1:40. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas, le dice: si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo. Y cambió entonces, fíjense, los verbos. ¿Sí? Miren ustedes, hay un cambio de verbos. Y qué curioso, porque ese cambio de verbos se refiere a la actividad de Jesús o cuando Jesús habla con unos interlocutores. ¿O no? Efectivamente, ahí vamos, ¿no? Es que el autor quiere que la narración sea presente. O sea, que el lector se involucre en la escena. El presente tiene una función.
de que el lector se mete en la escena. Y así como le dice al paralítico, al leproso, entonces la idea es que Jesús le diga a quien está leyendo. Si quieres puedes limpiar, ¿no? Le dice, así como, perdón, el leproso le dice a Jesús, el autor quiere que ustedes y yo le digamos a Jesús lo mismo. Ahora, aquí y ahora. Por eso cambia el verbo. ¿Estamos? Voy a poner más ejemplos para que vean que hay más. 2.18. No, vamos al 2.3 mejor. Dice así, el paralítico. Se agolparon tantos que ni siquiera en la puerta había ya sitio. Y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer un paralítico llevado entre 4. ¿Estamos? Después, versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico. Cuando Jesús hace algo, cambia el verbo. ¿Se dan cuenta? O cuando hay algo que interesa en la narración, ¡pum! El Espíritu le empuja al desierto. El leproso le dice a Jesús, Jesús le dice, tu fe te ha curado y tal, ¿no? ¿Estamos? Esto pasa solo con Marcos. Pasa a veces con Juan, pero es bastante propio de Marcos. En realidad no solamente es de Marcos, es de literatura judía. Voy a más. Eso tiene un nombre. Ahí está. El nombre del que se encuentra aquí. Presente histórico. Así se llama. ¿Qué es el presente histórico? Para que veamos más detalles. Es el cambio, si queremos una definición, es el cambio de tiempo verbal, ¿no? El cambio de pasado a presente. ¿Qué realiza Marcos en este caso? ¿Con qué fin? Con el fin de que el interlocutor, el lector, el destinatario, como quieran llamarle, se introduzca como un personaje más en la narración. ¿Cómo se llama lo que dijo usted? Presente histórico. Ahí está, presente histórico. Es el cambio de tiempo verbal, pasado-presente, ¿no? Que realiza el autor para que el lector se involucre en la escena. El autor quiere que el interlocutor, el lector, le diga, oye, dile a Jesús tú como le dice el leproso, si quieres puedes limpiar. Las palabras de Jesús como si fueran para él, meterse con un personaje más. ¿Estamos? Es una herramienta literal interesantísima, pasa muy discreta. No es que se equivocó, no, que se equivocó, tampoco es tan ignorante, no, por favor, en absoluto. Pero vayamos a otro más. Precioso el tema, 35. Capítulo, 4:35. Y vamos, estos milagros los vamos a ver con calma. Yo quisiera que vean el presente histórico nada más. 35. Este día, después de haber anunciado las parábolas, dice, al atardecer les dice, pasemos al otro orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba. E iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y tal, ¿no? Le despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y cambia el tema. Después ya continúa todo en pasado. Claro, es que hay una borrasca, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el autor? De que ustedes entiendan que con una borrasca también le pueden decir lo mismo a Jesús. Sí, maestro, ¿no? Dice, ¿no te importa que perezcamos? Eso lo dicen quienes, los discípulos, ¿no? El autor quiere que ustedes y yo también le digamos a Jesús lo mismo. ¿Sí? Por eso cambia el tiempo verbal. ¿Estamos hasta aquí? Otro ejemplo, hay bastantes, ¿ah? El demoniado de Gerasa. Ya veremos después, es un milagro muy bonito, pero no veremos eso ahorita. Yo quiero que vean los tiempos verbales. Utiliza muchos tiempos para hablar de la situación del endemoniado, que es muy colorido, ya veremos, y utiliza un montón de textos, de pasados, ¿no? ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, ¿no? Y dice, 9, y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le pregunta Jesús al individuo, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué dice? Sí, pero ¿cuál es la expresión? Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué sigue? Contestó. Le Contestó. no. Le contesta.
Está en presente. ¿Y por qué día está entonces el otro tiempo? ¿Qué Biblia Una muy buena pregunta. ¿Qué Biblia es? Una muy buena pregunta. La pregunta es, ¿qué tipo de Biblia tiene? Espero no se trata tampoco de coger la Biblia y fuera aquí. No. Lo que se trata es que entendamos que hay algunas Biblias que son más exactas en sus expresiones. Uy, hace rato estoy confundida. Bien que me diga eso. Pero me lo ha dicho antes, mire, porque yo estoy hablando de usted siempre lo está pasado, ¿no? Es que algunos sí están, pero por ejemplo este dice contestó. Porque estoy marcando justo el verbo presente y pasado en la lectura para Claro. darle cuenta. Dice 9, y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y le contesta, mi nombre es Legión. Todo continúa normal, porque lo que interesa es que precisamente nosotros nos metamos, no somos endemoniados, ¿no? Pero la idea es que entablemos el mismo diálogo con Jesús. Por eso cambia el tiempo. Y entonces hacemos un paréntesis respecto a lo que usted está diciendo. Paréntesis, iba a llegar el momento, yo me imaginaba, ¿no? Porque hay diferentes versiones de la Escritura, diferentes versiones de la Biblia. Y entonces, es verdad, hay algunas Biblias que han optado, la gran mayoría de nuestras Biblias han optado por llevar la palabra al público de modo mucho más asequible, hacer más asequible el texto. ¿Bien? Y entonces, nuestras Biblias casi todas han optado para eso, han volteado para eso. Esta versión es una versión antigua, bueno, es del año 75, del de Jerusalén. En este tiempo, esta Biblia, este equipo de redactores, utilizaba textos los más cercanos a los originales, es decir, que eran más literales, más literalistas. Bien, el equipo de redactores de esta Biblia optó por acercarse más al texto, dejando de lado, claro, es verdad, la cercanía al público, ¿no? Por eso las palabras son un poco más toscas, vamos a decirlo así, más pegadas al texto original. ¿De acuerdo? Pero hay otras Biblias que más bien han optado por otra cosa, por llevar la palabra al público. El tema del lenguaje de grasa. Veamos el último ejemplo, ¿ya? Que se encuentra también en el capítulo 5. Y aquí hay dos en uno, dos milagros en una sola narración. Se interponen dos milagros. Uno envuelve al otro. Estoy hablando de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. La curación de la hemorroísa se encuentra en la narración central respecto de la otra que la envuelve. ¿Ya? Y veamos la de la resurrección de la hija de Jairo. El autor quiere que veamos la desesperación de este hombre, ¿no? ¿Ya? Y dice, Jesús pasó de nuevo en la barca, se dan cuenta, ya cambió la unidad temática, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba en el mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, el autor quiere que ustedes se den cuenta lo que sucede, el dramatismo de esta persona, que puede ser el dramatismo personal de cada uno, ¿no? Llega a unos jefes, al verle cae a sus pies y le suplica. Sí, con insistencia. Miren ustedes aquí el tema de los verbos. Quieren hacer la narración cercana, quieren que ustedes estén allí, ahí ahora. ¿Estamos? Y después cambian los verbos allí, ¿no? Lo de la hemorroísa, todo está en pasado. Y vamos al 35 otra vez. Siempre estamos en el mismo milagro. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe unos diciendo, su hija ha muerto. Jesús oyó, dice al jefe, Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, y no permitió nada más. Llegan a la casa del jefe y observa el alboroto. Entra y les dice, y después de echar fuera todos, toma consigo y entra donde estaba, y tomando le dice, ¿se dan cuenta? Yo les estoy insistiendo en los tiempos verbales. Este es el texto donde encontramos una considerable concentración de presentes, porque la situación es dramática.
¿Se dan cuenta? El evangelista quiere mostrarles la desesperación del hombre y la situación crítica de esta mujer, de esta niña, ¿no? Y por eso cambia los tiempos verbales para que ustedes se metan ahí, se metan en la narración. Otra vez, miren el 35, les voy a señalar los tiempos verbales. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe unos diciendo tal. Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas. Y no permitió que nadie le acompañara. 38. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto. 39. Entra y les dice, ¿no? Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña y a la madre de los suyos y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano, le dice, y después todo volvió a su paz. La niña se levantó, se puso a andar, quedó fuera de sí y les insistió y les dijo. ¿Se dieron cuenta? Cuando viene ya el set, el momento más intenso de la narración, ¿qué ha hecho el autor? Ha cambiado los tiempos verbales. ¿Estamos? Eso se llama presente histórico. Termino diciendo eso: el presente histórico es una herramienta de la literatura judía, de acuerdo, que utiliza Marcos para dar énfasis a su narración. Con esto, fíjense, estamos viendo una narración bastante viva, ¿se dan cuenta? Por eso decimos que estamos frente prácticamente a una predicación puesta por escrito. Bien, el otro tema, ¿ya? Y una vez que nos hemos introducido un poquito al Evangelio de modo muy general, vamos ya a ver la estructura. Hay diferentes formas, vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Como les digo, los último, penúltimo y antepenúltimo los iremos viendo en la medida que vayamos viendo los textos, ya que es más sencillo. Vamos a pasar entonces ahora a otro punto. A ver, debo decirles que hay diferentes modos de comprender, de entender la estructura del Evangelio, ¿ya? Este es uno de los, tomando más o menos la plantilla que les he señalado. ¿Recuerdan al principio? ¿Ya? Tomando más o menos esta plantilla, ¿recuerdan? Vamos a ver un esquema, una estructura posible de tantas del Evangelio. Y si el Evangelio quiere mostrarnos, vamos a ponerlo por aquí, el Evangelio quiere mostrarnos algo de Jesús, va a hacernos entender de que Jesús es el Mesías sufriente. ¿Ya? Debo decirles que el tema es este. El evangelista quiere mostrarnos a un Jesucristo que es el Mesías, Hijo de Dios, un Mesías sufriente, un Mesías que no es comprendido por los interlocutores, bien sean judíos o bien sean los apóstoles. ¿De acuerdo? Eso que les digo es importante porque sobre esa base podemos ver una estructura del Evangelio. Y esa estructura que les estoy planteando comprende eso. La introducción más o menos nos ubica en la preparación del ministerio, la primera parte del ministerio público, la segunda parte incluyendo entonces ya el ministerio de Jerusalén. Miren, más o menos, tampoco es tan al pie de la letra, pero siguiendo el esquema anterior, esta sería, no hay infancia de Jesús en Marcos, no, ya les dije, pero sí hay una preparación del ministerio. La preparación del ministerio más o menos estaría aquí, con una parte más, ¿ya? A continuación, estamos hablando de los inicios del ministerio, el ministerio público, ¿no? Los inicios del ministerio hasta un momento determinado, que se encuentra aquí al final, la confesión de fe de Pedro, ¿recuerdan? Esa es la última parte del texto, del 27 al 30 y tantos, 32, 32. ¿De acuerdo? La segunda parte del ministerio y a continuación ya el ministerio de Jerusalén. El esquema, la plantilla está detrás.
Pero esta estructura no es la única. Nos quiere plantear esa plantilla con dos palabras: quién es Jesús y cómo Jesús enseña su mesianismo, un mesianismo sufriente. ¿De acuerdo? Jesús, el Mesías, sufriente, Hijo de Dios, incomprendido por sus discípulos y por los demás judíos. ¿Ya? Y por eso esa estructura bien podría servirnos. Fíjense ustedes para responder la pregunta: Jesús es el Mesías sufriente. Hasta aquí la respuesta será: ¿quién es Jesús? Es el Mesías. La segunda parte es: Jesús es el Mesías que salva a través del sufrimiento y la muerte de cruz. ¿Sí? Siguiendo más o menos este esquema. Un esquema que puede variar, se repito, pero que miren, nos encuentra Jesús con los fariseos, con los principales, ¿no? A Jesús con el pueblo, a que va los milagros, y a Jesús también ya directamente con el grupo que él está formando, que son los discípulos. Miren un Jesús que dialoga con fariseos, con el pueblo común, con el pueblo, y concretamente con los discípulos. La primera parte del ministerio público. El punto de inflexión siempre será la confesión de fe en Cesarea de Filipo. Y por cierto, vamos a ver entonces ese punto de inflexión en el segundo evangelio. Vamos a Juan 8, para que veamos Juan 8, del 27 al 30. Esa es la última parte, como la conclusión, digámoslo así, de este primer momento del ministerio público, que no responde a esa pregunta: ¿quién es Jesús? Debo decirles algo que no les he hecho en la primera parte. Algunas personas, actualmente no se usa tanto, pero debo decirles que tradicionalmente en los estudios, yo les hablo de unidades temáticas, ¿no? Ya. Clásicamente en los estudios, las unidades temáticas reciben un nombre. Ahora se usa menos, pero debo decírselos por si alguna vez cuando leen algo encuentran este nombre. ¿Han escuchado este nombre? ¿Ya? Clásicamente en los estudios, las unidades temáticas se conocen con este nombre: perícopa. Actualmente ya no lo usan tanto, pero si deseamos usarlo, yo estoy usando unidades temáticas, algunas de las perícopa. ¿Se entiende lo que estamos hablando, no? Cerramos el paréntesis, ¿no? Que sepan ustedes esta expresión. Bueno. Y volvemos a nuestro tema. Y entonces en esta perícopa, fíjense ustedes, una temática clarísima: Cesarea de Filipo, sus discípulos, ya acabó la curación de Bethsaida, y empieza aquí el tema. Pero esta está unida precisamente, en realidad, con la siguiente, que en realidad prácticamente es, bien puede considerarse la misma, ¿no? Dice así, 31: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Estamos hablando de aquí. La otra parte. Porque Jesús empieza a enseñar que su mesianismo es un mesianismo sufriente. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprender. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Hagamos un alto a esa parte. Desde la mentalidad judía, desde la comprensión judía, ustedes podrían decirme que Pedro tenía razón en increpar a Jesús. Sí, porque tú dijiste que ellos no entendían el sufrimiento del Mesías. Claro, ellos tenían otra idea del mesianismo glorioso, incluso militar, ¿no? De acuerdo, glorioso siempre, ¿no? Ya para eso están los textos del Antiguo Testamento, hay muchos. Pensemos, por ejemplo, en Daniel 7:13, por ponerles alguno, ¿no? Mesianismo con otra expresión: Hijo del Hombre, ¿ya? Y entonces está bien lo que hace Pedro. Pero claro, Pedro no ha entendido que el mesianismo de Jesús no es así, sino es un mesianismo sufriente. Y a continuación empieza a hablar de el sufrimiento, de la pasión, muerte, resurrección, bueno, y una serie de cosas después que se encuentran ahí. ¿De acuerdo? Otro detalle importante de este fragmento, que es el punto de inflexión,
¿ya? Del 27 al 30 es esto. Dice así el versículo 30. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Esa expresión es muy importante también en Marcos, porque Jesús prohíbe a los que se han librado de los demonios, a los que han recibido los milagros, Jesús les prohíbe que digan algo de él. Sí, eso solamente es de Marcos. Ustedes lean y van a ver cómo Jesús prohíbe que hablen algo de él. Eso tiene un nombre. Eso sí es típico de Marcos, así como el tema del presente histórico. Se llama así. Así se llama. Es típico de Marcos. Secreto mesiánico. ¿Qué significa el secreto mesiánico? El secreto mesiánico es cuando, ya les digo, ¿no? Cuando Jesús les dice a los que han recibido un milagro, un don, ¿no? una curación o el exorcismo, cállense. A los mismos demonios también les dicen cállense. Jesús les dice, en Marcos les dice cállense. Ese silencio se llama secreto mesiánico. Lo digo de modo más técnico, o mejor dicho, como una definición. ¿Qué es el secreto mesiánico? Es el silencio que Jesús impone. El silencio que Jesús impone a los que reciben milagros, a los que reciben favor de gracias, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que no confundan la naturaleza de su mesianismo. Un poco más técnico lo estoy diciendo, ¿no? Es el silencio que Jesús impone a los endemoniados y a los que han recibido milagros, con el fin de que no se confunda su mesianismo. El mesianismo de Jesús es un mesianismo sufriente, como vamos a ver a continuación. Y más bien, claro, si los endemoniados saben que es el Mesías, ¿qué va a pasar? Los judíos van a tener otras expectativas de él, expectativas gloriosas. ¿Estamos? Entonces es un elemento típico de Marcos, no se encuentra en los otros evangelios, el secreto mesiánico. Ya vamos viendo por lo menos dos características diferenciales, ¿ya? Si no hay más. En primer lugar, el presente histórico, el uso del presente histórico es casi propio de Marcos. El secreto mesiánico es propio de Marcos. ¿Ya? Para que veamos algunos detalles. Padre, una pregunta. Sí, diga, no se preocupe. Entre la profesión de fe de Pedro y el primer anuncio de la pasión, ¿esto es históricamente secuencial? Sí. Sí. O sea, un día él afirma quién es Jesús y el día siguiente no entiende. O sea, lo que sucede es que en realidad es una unidad temática toda, Aquí está separada, pero la unidad es del 27 al 33. Claro. Pero es verdad lo que dice usted, porque le dice tú eres el Cristo. ¿Cómo así le dice tú eres el Cristo? Porque Pedro y los demás han visto milagros, han visto palabras, ¿cierto? Pero también fue inspirado, ¿no? Ah, sí, eso lo dice Mateo, no lo dice Marcos. Claro, pero en realidad parece que entendió, pero no entendió totalmente. ¿Cuándo entenderá Pedro todo? Con el Espíritu Santo. Ni siquiera en la cruz, pues está corriendo, ¿no? Es bien interesante para hacer apostolado. O sea, muchísimo. Le hablas a la gente, un día amas al Señor, respondes, dices quién es y al día siguiente estás negando. O sea, estás negando quién es. Sí, efectivamente. Perdón, aquí nos estamos saliendo del guión, pero les puedo decir que hay un texto muy bonito, no es de Marcos, es de Juan, pero al respecto, ¿no? Es un equivalente, es un paréntesis, ¿sabes? Porque dice en la multiplicación de los panes, según Juan, termina todos se quieren ir, ¿no? Y Juan 6 dice, ¿también ustedes quieren irse? Dice Jesús y Pedro, equivalente al tema, equivalente, es el texto equivalente. Jesús dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué tienes palabras de vida? Es muy parecido, prácticamente es lo mismo, ¿ya? Y claro, después viene la negación, ¿no? Con ganas, ¿no? Pero lo bonito también de Juan, que en su momento es lo que pasa en el capítulo 21. Porque lo que pasará es que Jesús le dirá a Simón, ¿me quieres más que estos?
¿no? O sea, sí, pues o sea, uno a veces, ¿no? Uno a veces en realidad puede querer controlar al Señor y después también mandarlo lejos, y después la respuesta de Jesús, ¿no? O sea, te perdono, ¿no? Y bueno, en fin, aquí bueno, un montón de cosas que ya las hablaré. Porque cuando incluso, lo bonito de este texto es que Jesús no dice Pedro, Simón nada más, no dice Simón hijo de Juan. Y esa expresión, así, Simón hijo de Juan, la utilizó Jesús también cuando lo llamó por primera vez. Simón hijo de Juan, como que decir, empecemos la historia de nuevo, ¿no? Bonito el texto, pero llegaremos a eso en su momento, en el mes de noviembre o en diciembre llegaremos a eso. Bien, hasta aquí estamos bien, ¿sí? Entonces hemos visto que hay un punto de inflexión como en todos los evangelios. Bien, quiero que se fijen en la estructura en otra cosita más, y ya iremos viendo ahorita parte por parte. Tenemos tiempo, tenemos 1 hora para introducirnos para empezar a Marcos. Miren ustedes cuánto espacio ocupa la pasión de Jesús, la pasión del Señor, capítulos extensos. Lo referido a la pasión empieza en el 14, 15 y 16, ¿no? 3 capítulos. Pero prácticamente hay unos problemómenos en ese capítulo 11, en la entrada de Jesús en Jerusalén. Y como que el tema de la pasión empieza a rondar, no desde el 13, desde el 14, 15 y 16, sino desde el capítulo 11. Para que vean qué importante en la estructura de Marcos es el tema de la pasión. La pasión es tan importante en Marcos que ocupa una considerable cantidad de evangelio. Está bien, es 14, 15 y 16, pero desde, ya les he vuelto a decir, ya les he dicho, prácticamente el tema ronda desde el capítulo 11, desde que Jesús entra en Jerusalén. De tal modo que podríamos decir 14, 15, 16, pero también 11, 12 y 13. Miren, 14, 15 y 16, 6 capítulos que más o menos tienen una referencia a la pasión. Esto que les digo está en concordancia con lo que les dije al principio, ¿recuerdan? Que les dije que en un primer momento, ¿qué predicaban los cristianos? ¿Recuerdan? La pasión, muerte y resurrección, y después del nacimiento. Estamos en esas coordenadas. Viendo la estructura, nos damos cuenta que a Marcos le preocupa, más que el nacimiento, le preocupa el acontecimiento central, la pasión, muerte y resurrección. Algunos, no católicos, pero bueno, debo decirlo igual, han dicho, lo cual tampoco es cierto, que Marcos en realidad es un relato de la pasión con un prólogo. Porque lo que más importa es el relato de la pasión. ¿Estamos? Yo no digo que las cosas se hagan así, pero la considerable cantidad de texto referido a la pasión nos hace pensar en que la pasión ocupa un lugar importante. Pasión, muerte y resurrección. En el primer versículo ya les ha dicho cuál es su intención. Miren ustedes, ¿qué quiere decirles? Comienzo del Evangelio. La expresión Evangelio, bien, aquí es una de las acepciones, contiene una de las acepciones que ya hemos señalado. ¿Y cuál es? La expresión buena noticia. ¿De acuerdo? La buena noticia, que bueno, aparece como decíamos en otros textos, como ustedes decían, ¿no? Pero aquí referida entonces a la presencia de Jesucristo, ¿no? Y miren, de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa palabrita, esa expresión es importante. Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí quiere mostrarnos entonces el evangelista que realmente el hombre, Jesús, el que caminaba por las tierras de Jerusalén, Palestina, es el Hijo de Dios. Ese es el tema del evangelio, es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces empieza ya el texto. Conforme está escrito en Isaías el profeta. Está hablando entonces de quién? Se está hablando de Juan el Bautista. Conforme está escrito en Isaías el profeta, apareció Juan bautizado en el desierto, proclamando un bautismo de conversión, perdón de los pecados. Esto lo vamos a dejar de lado porque se encuentra en todos los evangelios y es una cuestión narrativa, para ver entonces que Juan es el primer personaje con el que Jesús se encuentra. Detalle algunas cosas de Juan. Miren ustedes, Juan lleva puesto de piel de camello y se alimentaba de langostas y bien silvestre. Debo decirles algo simplemente.
para no insistir en más detalles aquí. Debo decirles que Juan, de repente lo habrán visto por allí. Al Bautista se identifica con uno de los, como un personaje del grupo de los esenios. ¿Saben quiénes son los esenios? Sí, esenios. Bueno, simplemente para saber rápidamente que en el tiempo de Jesús se ven algunos grupos religiosos de judíos. Algunos eran los fariseos, otros eran los saduceos y otros eran los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Aquellos que se retiraron de las poblaciones y se fueron a vivir al desierto. Porque veían que la sociedad estaba muy corrompida. Una vida comunitaria en soledad en el desierto de estas familias, esperando la manifestación última del Mesías. Yo no digo que el Bautista es de ellos, pero es verdad, hay muchos elementos que nos hacen pensar que Juan el Bautista ha tenido por lo menos alguna relación con estos esenios. Lo importante es que Juan el Bautista cumple una profecía. ¿Sí? Esa es la idea. Lo más importante de todo este fragmento entre el 2 y el 8, aparte de hablarnos del Bautista, es que Juan cumple una profecía que se encuentra en Isaías 40, versículo 2. ¿Estamos? 2 de Marcos. Se nos habla ahí del Bautista. No hay mayor diferencia respecto de los sinópticos. Pero lo que viene sí es importante. Y les voy a poner para esto. No sé si lo van a poder ver, ojalá que sí. A ver. Ya sale. Ah, no sale todo. Ahí está. Ya, ahí lo escribieron. Vamos a hacer alguna cuestión aquí, perdón. A ver si nos deja ver todo. Ahí. Es que lo que les estoy mostrando son los textos paralelos, donde se encuentran los otros evangelios también. ¿Se puede apagar la luz? A ver si. A ver, allí tenemos tanto a Mateo, a Marcos y a Lucas. Los textos más pequeños son estos. Cuando lleguen a Mateo van a ver algunos detalles más, pero miren, hay algunos elementos que están subrayados con otros colores. ¿Ven? Ya, porque son algunos elementos comunes, pero a la vez con algunas diferencias. Miren, el texto de Marcos se parece más al de Lucas, ¿sí? Espacios porque quieren más detalle. Miren, por ejemplo, este es el más antiguo. Los más antiguos son los más pequeños. De frente, miren, y sucedió que en aquellos días, no sabemos qué días, vino Jesús de Nazaret y fue bautizado por Juan. El bautismo está aquí. Lo que importa a Marcos es lo que pasa después. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu que en forma de paloma descendía sobre él. Y se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi hijo, el amado, en ti me he complacido. Es el texto más pequeño respecto también de Lucas. ¿Sí? Miren, ya verán Lucas, pero miren, se estaba bautizando todo el pueblo. Miren ustedes cómo Lucas compone más las cosas, ¿no? Este más simple, va al grano. Y cuando Jesús fue bautizado, mientras estaba en oración, miren este añadido de Lucas. Este no lo tienen los demás, ¿sí? Por algo será, lo dejamos allí porque no importa Lucas ahorita. Y miren, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo sobre él de forma corporal, como una paloma. ¿No ven más elegante el texto? Claro. Razón de ser tendrá, no lo vemos ahorita, pero para que vean algunas variantes. Y se oyó una voz que venía del cielo, aquí más clara, una voz desde los cielos. Tú eres mi hijo el amado. Acá estamos hablando de un salmo, el Salmo 2. Es un texto bíblico, el Salmo 2.
Y esta partecita justamente es otro texto. Está en los tres. Este es mi Hijo el amado en quien me he complacido. Es el mismo. Aquí parece el Salmo 2. Y en este fragmento parece también más Isaías 42. Son dos textos que están atrás. ¿Ya? Pero dejemos de ver el texto. Nos explica. Yo quiero que vean primero la forma. Más simple el texto. Si vemos en Mateo, la diferencia es considerable. Porque miren, hasta el versículo 16, lo que se habla es de Juan, importa el bautista. Se resistía, dice, ¿no? Soy yo quien te ha bautizado. Déjame ahora. Es como cumplir toda justicia. Esta palabra es muy importante para Mateo. Juan se lo permitió. Miren, más complejo, ¿no? Inmediatamente después de ser bautizado, miren cómo cuida más la relación, ¿se dan cuenta? Y nada más hay el agua. Más sencillo. Y entonces se abrieron los cielos, aquí estamos hablando lo mismo, y el Espíritu de Jehová en forma de paloma y venía sobre un poquito más compleja la narración. Vino voz de los cielos, dijo, Quedémonos en Marcos. Miren entonces, creo que nos damos cuenta, miren, y sucedió, y fue bautizado, y nada más. Y se oyó. ¿Se han dado cuenta? El conector es un conector simple. Aquí hay más. Entonces vino Jesús. Inmediatamente después, ¿sí? Aquí más se está bautizando que el pueblo. Y cuando Jesús, mientras está, dice, no, es que venía a decir. Este es más sencillo. ¿Se dan cuenta? En ese lenguaje sencillo que nos quiere mostrar Marcos, el texto quiere señalarse en primer lugar que Jesús es el Hijo. Y esto precisamente está en el Salmo 2. ¿Lo explicó Marcos? No. Porque se entiende que el público algo comprendía. Pero después no solamente es el tema, sino más bien hay un texto que dice: he aquí mi siervo, en quien me complazco. Jesús es el siervo. Isaías 42. Ese texto quiere enseñarnos ese detalle, que Jesús es el siervo. Primero es el Hijo y después es el siervo. ¿En qué sentido? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Eso se encuentra en la última parte, ya en el capítulo versículo 11. ¿Quién es Jesús? Bueno, hay una manifestación teofánica, que es el Hijo, ¿de acuerdo? Pero también en conjunto el Salmo 42, Isaías 42, para decirnos que es el siervo. Y en el texto de Isaías 42, ¿quién es el siervo? Es un personaje, no sabemos quién es, que va a expiar pecados. Los pecados de Israel. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Nos está hablando de quién es Jesús y de qué más. De cuál es la misión de Jesús. Si lo queremos ver de modo más técnico, el texto nos muestra el ser y la misión de Jesús. El bautismo se da, pero miren, en realidad al evangelista le interesa el acontecimiento propiamente hecho el bautismo. No, porque miren dónde está. Y fue bautizado, punto. Lo que interesa es lo que viene a continuación. Una vez que Jesús fue bautizado, viene entonces una manifestación teofánica, una manifestación especial de Dios, divina, los cielos abiertos, el Espíritu y una voz. Y esa voz nos desvela entonces dos cosas: que Jesús es el Hijo, Salmo 2, ya, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, dice el Salmo 2. Y el otro es: he aquí mi siervo, en quien me complazco. Detrás hay dos textos: el Hijo y la misión. El siervo, ¿qué hace? Va a pagar los pecados del pueblo. Y en el bautismo, la voz de lo alto le está anunciando ¿qué? Lo que va a hacer. Jesús ya sabe lo que va a hacer. ¿Cómo? No se sabe todavía. Por lo menos así, aquí no se nos muestra. Por tanto, el tema del bautismo nos está enseñando no solamente que Jesús se bautiza, desde el principio se nos está declarando qué va a hacer Jesús. Me perdí. ¿De dónde sacas lo del siervo?
Aquí es que esta expresión, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es la expresión en Salmo 2. En cambio, la expresión, he aquí mi siervo en quien me complazco, es de Isaías 42. Aquí está. Y entonces, mientras que uno me habla de la filiación, el otro me habla de la misión. Porque en Isaías 42 me habla de un siervo cuya razón de ser es pagar por los pecados de un pueblo. ¿Estamos? No se preocupen que este es unos textos un poquito pesados, densos. Los demás son más sencillitos, no se preocupen.